Ojito. Que comenzamos. Fium. Nada de locos. ¿Esto funca? ¿Funciona? Ah, ya, lo capturó solito. No tuve ni que meterle, mano. Pero bueno, estamos ready para comenzar con el directo del día de hoy. Toca hacer pruebitas. Probar de nuevo qué tal va el juego. En teoría, mejor. He hecho mejoras. Más o menos. No puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que está igual. O hay cambios. Sin más, cambios a secas. Lo que no me acuerdo es si la vez pasada lo estaba jugando con teclado o con mando. Hostia, no me acuerdo. A ver, lo voy a jugar con mando. Si veo que está incómodo, por ejemplo, en la parte de la investigación y todo eso, no me cambio a teclado, pero por probar que no quede. Ahí sí, vamos a andar haciendo pruebitas. Vamos a sacar una partida. Yo creo una partida, ¿no? Ajá, creo que esta es la última que empecé. Que fue para probar igual. Bueno, vamos a empezar de cero, ¿no? Nueva partida. Normal. Oye, empezó así sin más. Pensé que iba a guardar o elegir una ranura, por ejemplo. Pero bueno, al parecer no. Pues nada, vamos a comenzar con nada más y nada menos que Alan Wake 2. El GOTY de 2023, quieran o no. El verdadero GOTY. Pre-robada. Mm, buah. El tipo. Vale. Continuar dice. Ok. Vale, vale, ya no va desfasado el audio, por lo menos de momento. Ya no va lagueado. Ganancia. Ok. Ujú. Vale. Jesús. Vale, ahora sí se escucha, ¿no? Vale, ahí, para que se escuche bien y no reviente el micro. O sea, no reviente la bocina. Vale, esto va más o menos ahí. Vale, con eso listo. Podemos continuar. Vale, empezamos con el encuerado. ¿Cómo olvidar este inicio de campaña? Hombre, guíame. Vale, vamos a ver el rendimiento. Utilización de la GPU, 96%. Control desconectado, como que desconectado. Hijo, pus, está conectado. Yo. Vale, pues al parecer no detecta un DualSense. Perfecto. Grande Epic Games. Sí, no lo detecta para moverse, ve. Lamentable. Bueno. Ah, vale.
Listo. Ya, ahora sí, amigo, es que el mouse estaba fuera de la pantalla. Obviamente no entendía qué estaba pasando. Decía, ok, le estás picando, pero no estás en el juego, mi bro. Utilización del CPU 48%, utilización de la GPU 96. Joder. Me parece increíble que se sobrecargue el procesador cuando streameo con él. O sea, que ocupa más del 50%. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede? Ah, amigo, estos dos son los güeyes. Ah, eso no lo había podido ver por el lagazo. La primera vez pensé que era Alan y la oficial, así que era un bucle en el tiempo y estábamos viviendo el final, pero no. Ah, digo, esta es la primera vez que lo jugamos. La primera vez que lo probamos. Y parecería que son Alan y la oficial. Pero no, son unos exploradores del bosque, dejémoslo. Increíble. Vale. Córrele, córrele. O sea, qué susto. Ok. No puede correr, ¿verdad? A ver, en rendimiento va a 30 FPS, ¿sabes? Digo, ¿qué más se podría esperar? Para que vaya en media, alta, ultra, con path tracing, DLSS en calidad. Bastante bien, ¿no? Hostia. Uy. A ver, también es verdad que podría caparlo a 30 y despreocuparme del tema, pero... Gráficos... Ah, no, no está en calidad, está en equilibrado. Imagínate, te lo pongo en calidad. O en DLA. Pero vamos. Es que en los menús va a 140. No, hombre, en calidad no puede. Equilibrado. Incluso lo pondría en rendimiento, ¿sabes? Es DLSS. ¿Te va peor? Increíblemente va peor que con equilibrado. Vale, por aquí no es. No es para arriba. Oye, si va peor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso legal siquiera? Bueno, ponemos en equilibrado. ¿Dónde estaba? Ah, sincronización vertical. La generación de programas mediante IA sin perjudicar el rendimiento. Esta función no solo es compatible con una tarjeta gráfica GeForce RTX. Estoy con una RTX, mi bro. No sé si sabías. ¿Cómo te explico? De hecho, por eso estoy usando DLSS, mi bro. Porque también funciona con... Bueno, supongo que se refiere a la serie 40, ¿no? Porque son los que más presumieron eso. Sí, esto tiene DLSS, pero no tiene la IA. Vale, te lo compro. Preajuste de calidad, personalizado, alto, medio, 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 alto. A ver, podría bajarlo a medio, ¿no? Iluminación global. Filtrado de sombras. Se descontrola la calidad del filtrado de sombras y afecta a los bordes de estas cuando se mueven, cuando se mueve la cámara o las sombras. La configuración más alta puede hacer que las sombras tengan mucho mejor aspecto cuando se mueve la cámara, con bordes más suaves y menos parpadeo. Las configuraciones más altas requieren más potencia de procesamiento gráfico. La cantidad de detalles geométricos de las sombras. Calidad de neblina. Nada más porque hay como mucha neblina en el juego, pero si no lo pongo en medio. Tampoco afecta mucho, ¿no? Por lo que veo. Ah, no, sí se afecta. Sí, ¿no? Sí se nota. Es acá.
Objetos lejanos medio, distancia. Ah, densidad de objetos esparcidos. Ah, pues en bajo, tío. Medio incluso. Yo para qué quiero eso en ultra. Y a ver, también es verdad que estamos jugando con trazado de rayos, entre comillas, pero no sé. Ah, amigo. Va igual. ¿Por qué va tan mal? Es para que fuera mejor. Hostia. Hostia, el sonido. Vale, aquí te escapas. No te escapas. ¿Qué hago, tío? Lo esquivo. Me construyo. Navajeado. Ay. Hostia, aún así va desfasado, ¿eh? Sí va desfasado, pero por casi nada, ¿ve? Increíble. Tú tienes que ver, es increíble cómo va lagueado el audio, todo. ¿Qué sentido tiene? Vale. Probamos otra vez. En Bright Falls, Alan Wake 2. Vale. No, es que está desfasado también, tío. Es increíble. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. No, creo que no. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, Mhm. it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Vale, en cinemáticas está en los 140 FPS, ¿sabes? Pero in-game llegó a 60 ahorita que le quité todo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Sí. Vale, perfecto. Mínimo ya no va a desfasar el audio y es ganancia. Must be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay.
Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Vale. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. Como carga el carro. Vale. Vamos bien. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Check out that map. Que dijo, invitación. Tiene la misma... Me gusta. Esa indicación de capítulos o así. De misión, capítulo, que te aparece así encima, media pantalla, para que no te olvides de que estás en un capítulo en específico. O que ya pasaste de capítulo. Y bueno, ahorita ya se quitó, pero... Map. no sé cómo abrirlo, pero bueno, que te aparece la misión arriba a la izquierda. Creo que yo la tapo. Pero que tengas ahí la misión a la mano. Vale, el mapa. Dice, lugar mental, Cauldron Lake. I think I hear someone. Could be our deputy. Vale, va perfecto el juego, pero... Quiero más. No me conformo. Desenfoquemiento para tu casa. Creo que eso es lo que me estaba incomodando. Resolución de texturas, filtrado de texturas, encontrar definiciones desde lejos, en ángulos raros. Las configuraciones más altas requieren más potencia de procesamiento gráfico. ¿Bajo? Sí, no me interesa esto. Sí, bajo. Iluminación volumétrica tampoco me interesa mucho, pero... ¿Me la juego? Sí, prefiero el cono. Bueno, el foco volumétrico que la iluminación global. Oclusión mental del área en pantalla. Crea sombras suaves en las superficies del mundo, por ejemplo, en los espacios angostos entre una mesa y una pared. No me interesa. Bueno, dice que si mejor, dice que mejora significativamente la imagen. Si ese es el caso, puedo, vale, puedo evitar quitarlo. Pero tampoco es como que me interese mucho. La calidad de reflejo de los elementos en pantalla sobre superficies como metal, agua, vidrio u otros materiales brillantes. Las calidades más altas requieren más potencia, ok. Ah, vale, esto sí afecta. Sí, le iba a poner que no, pero ve cómo se ve el piso. Sí, es en general de todo. Amigo, sí cambia. Sí, ve eso. ¿Es levesón? Sí, esto no me interesa. Esto sí no le puedo prescindir de ello, incluso ponerlo en bajo. Eso en medio, esto en alto. Sí, yo creo que sí. No vi cómo tenía el otro, pero creo que sí. Sí, Go take a look. vale. Muy bien. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right?
Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Uy. Anderson, Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Lo que dije, los sospechosos son los citadinos, dice. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the floor. El güey Down viendo. the hill towards the lake around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed. You since can't the miss it, business dice. closed off. The store, the campground, all of it. Tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. A ver, un momento. Tío, está bugueado esto. Ya. Así. Le bajé el brillo al foco. Para que la cámara no explote. Y acá pues no le puedo bajar el brillo, pero lo tapo yo. Así que no me afecta. Make sure I'm seeing the clues clearly. Vale. I need to think through the facts of the case. Tablero del caso. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Vale. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. A ver, dice. Iba con mouse, creo. Sí, creo que estaba jugando con teclado y mouse hasta el momento. Probamos. Ajá, sí, creo que sí. Sí, va a estar más cómodo que el otro. Nada más que muevo muy rápido con mouse. Así que... van a tener que ir a mi ritmo ustedes también. En base a cómo volteo y todo. Luego son movimientos muy bruscos, siento. Dice, la tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? ¿Quizás su arte? Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. O sea, todas sus víctimas son del 2010. Traumatismo torácico, con técnicas parecidas a las de carnicería de animales. O sea que es butcher. Método de asesinato, diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Ah, esa es la causa de muerte. Exposición al agua post-mortem. Matamos en las muñecas y en las piernas. Cuchillazo profundo en el tórax. Falta de corazón. Y todos los cuerpos estaban hinchados. Vale. Las víctimas desaparecieron en el 2010 y no hay otros puntos en común. Ted Lane, dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas.
Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Percy Wolf. Comerciante, hematomas, corazón extraído y tatuajes extraños. Vale, ese es el tercero. Ajá. Y... ir a la escena de crimen, encontrar... sí, con el oficial Thornton en la tienda general. Vale. Ir a la escena del crimen. You're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Ujú. Real funny, Anderson. Vale, vámonos. Pium. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Vale, brinquito. Mirror Peak. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. El ojo, ¿no? Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Ay, ¿con cuál abro el mapa entonces? A poco todas las teclas las tenía como arma. Increíble. Tab. Ok. Alt, Shift. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Debe haber otra tecla para mapa, ¿no? Quizá la tengo en el mouse y no la he tocado. Vale, aquí todo derecho. No, no la tengo en el mouse. Ya probé todas las teclas. Ninguna es. Vale, Damn, ya veremos. should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Murder site. I did not want to swamp. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. Vale. Lo seguimos sin más. Nada más que agregar. FBI, huh? Ujú. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. No, Got the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You over Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Sí. ¿Cómo investigo las pistas? Step 1. Examine the corpse. Efectivamente. Body is F. positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso dentro del lugar mental. Ajá. Another body turns up just as we arrive in town.
Coincidence? Yo creo. Dice. Ah, vale. Una imagen clave para iniciar la investigación. Consis- consistente con asesinatos anteriores. Sí. Vale. Sujetos, control. Objetos, investiga la escena del crimen. Objetivos. Vale. Busca evidencia. Ah. Ah, ya. Consigue pistas sobre el cadáver para que avance la Burn mark is investigación. right next to the body. Ok, sin Inside corazón. stab wound. Chest cut open. Heart removed. Sacaron el Bruising corazón. on the wrist from the cargo straps holding him down. Ajá. Y pues ya, esto es todo lo que tenemos de momento. A empezar eso. Y las... Ah, vale, que lo tengo que poner así. Encima del punto. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But Ujú. this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. A la víctima. Él los asesinó. Él o los asesinos, dice. Tío, mucho... Buah. Pulsa control para ver los objetivos actualizados. Investiga la escena del crimen, averigua más sobre la víctima, averigua más sobre el asesino. Va. Who is our victim? Who killed him? Vale, pasos. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Me imagino. Si no, ¿para qué? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Footprints indicating multiple killers. Ah, escena confusa, crimen pasional, premeditado. Ajá. Uno. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Ah, vale. Down about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Vale, entonces él es Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably know him. Sisters in arms. Oh, and sisters. Vale. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Entonces tenemos más pistas, ¿no? ¿Eso cuenta como pista? Ajá.
Ajá. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Vale. Premeditado espontáneo, premeditado, mi bro. Digo, si lo estaban Wanted the esperando, murder to happen here. con cerveza y They had todo. all the equipment ready. They were waiting for him. Ajá. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? No sé. ¿De dónde salió la víctima? Si te cuento. Calling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Wait. Hostia. Vale, esto es ready. ¿Cómo estamos, Calci? Bienvenido. Ah, aquí es lo de meternos, ¿no? De darnos un viajezote. Vení, vení, vení. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How Un did he juego, qué show. Subí. ¿Qué? Le subí volumen a todo mi celo. Fumazo. Que si no luego explota. Robert Nightingale came from the lake. Y ahí yo también lo before escucho his así. murder. Pero quién sabe qué sea. Así nació. A ver. Si no va a tener que moverlo desde acá. Configuración tryhard. Literal. Toda la ecualización de audio. Así. Ray tracing. Ah, para que explote la PC. Nightingale was chosen as the victim. Soy igual, ¿no? Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Que si quién sabe, se escucha como muy grave, pero supongo que así es el juego, ¿no? ¿O a poco no se tiene que escuchar así? Porque si hace rato lo escucho así, desde que empezó. Sí, no le he movido nada aquí. Si acaso lo que le había movido ayer era esto, pero ya no hay nada. Si acaso le cambio ahí. Sí, no creo que esto afecte. Más. Give me more. Vale, lo dejamos ahí, mazo. Vale, entonces ya tenemos que esta wea era una fumada y un ritual y todo planeado y lo de siempre. Nightingale salió de Cauldron Lake. Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora, después de 13 años? ¿Dónde estuvo? Nadando. The lake is connected to Nightingale somehow. Vale. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Pues sí, mi bro. ¿Tú qué de cadáver?
this one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Un gameplay mío aguanta. They were waiting for him. Ya, es como When muy you're grave ready, los I'd love to tonos. hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers Se le knew pasa he por was andar dead, ambushed encuerado. him, Por andar de dragged him to exhibicionista the en el campgrounds, bosque. strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Ok, ya luego. The job is unfinished. That seems pretty Se va a subir. complicated to me. Es para después, ¿no? What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out Hace yet. frío. Lots Es que lo of destaparon. questions. Lots No lo of volvieron a answers tapar para que specifying. no se enfriara. I didn't know trees got that big. Sí. Gives me the creeps. You need to get out more. Tracks. Barefoot. Huellas. Nightingales? Yo creo. They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ojo. Se viene. ¿Qué parte del cuerpo tendrá mayor proteína? No sé. El hígado. Supongo. Zoom salir. Ah, vale. Y ahí le dice, mi libro. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Ajá. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Ajá. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a God. message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's Viajesote. been watching us. Playing a sick game with us. You're right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Todo. La página. Yo veo el muslito de humano. La bestia. Chamorro de señor. La huella. ¿Qué dice? Se enfrió la pista. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Algo más por aquí. Una página. Mi libro. I should Nice. profile Nightingale about this page. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Which is little. ¿Qué es eso? Vale, que preguntarle dice. We found La a page in página. the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. O nada más estaba filosofando diciendo que tiene las palabras clavadas en el pecho. También puede ser, ¿no? Pero bueno, ahí sí cada quien. Ni cómo refutarle a la gente. Vale.
You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ajá. Y aquí tengo que... No me deje interactuar ni con eso ni con este güey. Ni con este. ¿Volvemos acá? Ah. Found all I can here. Conseguí todo lo que pude. Properly examine the Sí, eso es lo body. que se pudo. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Aquí al lado lo acabo de escuchar todo. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. He say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Entre ellos ya puedo lootear aquí, ¿no? Thanks. Creo que sí, la vez pasada Let's get the looteé. car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses. Vale, primero voy a lootear. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. Dice, confused, follow I should take a look these around for a way to open steps. this Wash thing. your hands, take the the chicken out of the fridge y take a nap. Lávate las manos, refrigerador y cama. Lavabo, refrigerador, cama. Ya que bien se ve el juego. Y eso que no estamos en alta o ultra. Vale, triángulo arriba abajo. Refrigerador. Arriba abajo, abajo arriba y a los lados. Vale, según yo sí puedo. Según yo lo memoricé así de rápido. Es esta. Esta. Esta, ¿no? Uy, uy, uy. Hambre. Locos. Don't take anything if you aren't one of the trees. Me llevo todo. Ya lo abrí, mi bro. Muy tarde. F. Hey there, Mr. Deer. You remind me Acarició. of a dream I had. Qué sueño. Vale. Qué loco el sonido. Con tags tan chiquitos como eso, ya la inmersión es otro nivel, ¿eh? Si volteas muy rápido, escuchas el material de la chamarra, ese como es, como lona o como quién sabe qué es. Queridos intrusos, esta es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por la erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado, creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite bajo la superficie. Calma. Ah, la superficie calma. Que hace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto a él. Ah, junto al lago y prepara todo, lo sé. ¿Qué? Tiene el agua, estructura artificial, máquinas extrañas. No entiendo. Pero vale. Vale, vámonos de aquí. Estaría épico saberme la tecla del mapa. Controles.
está con M. Ah, mira, si podía configurar esto. Nah, sí lo dejo. Diálogo 1, 2 y 3. Sí, más fácil. ¿Lo ves en el mapa? Veloz. Ah, vale, y acá abajo estaba el árbol, ¿no? Vale, de aquí vengo. La cabaña de la bruja es donde tenía que subir y no subí. Acá no puedo pasar porque está muy inundado. Y acá vengo. Perfecto, prácticamente todo looteado menos la cabaña de la bruja. Pero pues ahí vamos a tener que ir después, supongo. Vale, estos son... Ya, ¿por qué tarda tanto en cargar la textura de eso? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Lo mandé a hacer Casey solo para hates ti. the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He Uy. Los fragmentos de manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. But he really hates the movies. Vale, tengo 3, necesito mínimo 12. Más balas, otro disparo en la cabeza, hacer 2 disparos de la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. Otro disparo para activar el modo disparo automático. Pues más balas, ¿no? Es la más viable. Vale, es lo del manuscrito. Ahí esto es lo del viaje sote astral. Ok, interesante. Voy entendiendo el menú ese al fin. Tienes acceso rápido al mapa. No en todo el lugar mental. Ya se me bro. Ya lo configuré. Vale, acá hay otra caja. ¿Lo puedo abrir? No, ¿verdad? No. Ay, me he equivocado. Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Ahora sí, de regreso por el atajo ese que nos dijo el güey ese. Ahí está el oficial. Y tampoco entré a la tienda, pero bueno. Ya será para después. Welcome back, Anderson. Buenas. Vale, usamos la llave. Oh, seems like a nice town vámonos. so far. Murders aside. ¿De qué depende que carguen rápido las texturas? Para subirle eso. Vale. Creo que de esto, ¿no? No. Esperemos que no me Pretty afecte woods. mucho. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. No entiendo para qué la sacas si no la va a prender. Tú prendela aunque sea de día, aunque haya luz. ¿Qué tal si quiero I'll ver be back in mejor? a second. Roger. Roger. A lunchbox again. Who's leaving these out here? 1, 2, 3, 4. Tal y tal, estaría bien. Quitar el del mapa y ponerlo acá. Ponerlo acá. Vamos a analizar. Analicemos. Para empezar, el del mapa lo quitamos. Mapa lo voy a poner. Botones, lo voy a poner en B. O en V. Sí, en V. Vale, eso se va a quedar con tab. Acá, pim pam. F lo voy a poner este. O M4. La nueva rápida 2 le voy a poner este. O M1. 1, 2. Es que no sé cuáles tiene.
Ah, pues sí, ya. Efectivamente, ya tengo todas, ¿no? Este es uno, dos... Bueno, el número quién sabe, pero... Ya de eso me encargo yo después. Estamos todos juntos en esto. Héroe. Que tengas un día heroico. Pero bueno, ahora sí ya puedo interactuar con esto en vez de... esa ligada. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Ahora sí, ya comodísimo. For a En camera? vez de andarle picando F Snuff film? con el Maybe. mouse. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Vale, así se queda. No pude resolver. Otra vez la llave. ¿Es para acá o para allá? Vale, pues para acá no era. ¿Para qué estaba ese camino? Here ¿Quién we are. sabe? Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Uno, Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly Uy. Uy. Sigo sin audio. before. Damn impressive work so far. Uy, ¿qué pasó? A ver, dejamos que cargue primero el S y ya luego le quitamos pausa, yo creo. Porque ese que está cargando y por eso se lagueó tanto. Increíble esto. Ya no sé qué esperarme. Ya no sé cuál será la causa tangible. Porque ya está en el SSD, ¿sabes? Ya no debería haber margen de error. Technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Jesús bendito. Vale. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi there. Buenas. Hey, how's it going? Buenas. ¿Dónde lo vas a colgar, hijo? ¿Pú en el aire? Ah, no, ya vi cómo va. Olvídalo, no dije nada. Oh dear. Cute. Hi there. Buenas. Hostia, va complicado, ¿eh? The FBI. Welcome to Bright Falls. Let me guess, dice el Nice hijo to have you Pu. here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare Vale. notes with the sheriff. Take your time. Vamos a moverle. Es increíble que vaya así. No me lo creo. Toca una vez para caminar. No entendí, pero vale.
Vertical, bla bla bla. Desenfoque de movimiento no. Grano de película, igual y lo quitaría también, pero lo dejo. Es que a mí no me gusta. Pero bueno, lo dejo. Es que no me gusta, tío. Iluminación volumétrica. Ah, bueno, no, si ayuda esto. Increíble. No, así ve nada más en las manos de los personajes, tío. Dije, nada, pues esto lo quito para que lo quiero. Pero no, mira esto. Hasta en las hojas de la planta, tú. La ventana del fondo, nada, en todo. Vale, eso no lo puedo quitar. Entonces. Y evidentemente el ray tracing, no. Vale, en teoría con eso debería ir mejor. Hostia, es que aún así no va bien. No va a 60. The jukebox is out of order. The poor old thing can only take so much of the same song being played over and over and over. I'm as big a fan of Coconut as the next person, but come on. Big up. Have some pie. I'll take your mind off things. ¿Qué dice? Don't touch. Buenas. FBI. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last No hice night? toda la guía del audio. I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Los Booker. El The culto cult del of the árbol. tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace.
The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Tío, ¿por qué se escucha el audio? So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Siempre pasa en la TV, dice. You're mistaking me for someone else. ¿A poco? If you say so. Permiso. Hello. Vale, quitado. Vale, y la oficina del alguacil. Uy, ¿qué fue eso? Rest easy, buddy. Acariciado. Un mapa completo de Bright Falls. Ay, estoy bien, güey. V. Mansión, centro de bienestar. Acá está el pueblo. Bosque del búnker. Astillero de Billy. Es verdad, en este juego no se puede manejar entonces. Habría estado épico que pudieras manejar por aquí nada más. Por todo el pueblo. Digo, en el primero sí se podía. No es como que digan que es imposible. Out of order. Vale. Employees only. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's Vámonos. go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something. I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier.
Have a good one, Sheriff. Vale. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ir a la sala de autopsias de la morgue. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the... Bright Falls Sheriff Station. Vale. Anything you need? Eso no es el grano de película. Entonces, ¿qué We es? appreciate the support, Sheriff. ¿La iluminación volumétrica? Sí, ¿no? Creo que es eso. A ver. Es que no puedo ni quitarlo. Una bestia. ¿Cómo se vuelve el piso blanco? I'll be right with you, sir. Hostia. Yep, yep. Just here to pay my ticket. Ya se ve muy clean, pero aún así es raro, ¿no? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Vale, creo que así puede funcionar. They always cheer me up. I can't say it. Soy imbécil. Feel the same. He's joking. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, güey. Joder, es que se ve muy mal, ¿no? Aunque bueno, a ver. Que se ve borroso. Es por el DLSS, ¿no? Que intenta como... Es que en el directo se ve bien porque está a 1080. Pero en el monitor lo ve todo borroso. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Uh-huh. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up.
This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Vale. No hay más pistas. Tablero del caso. ¿Eso es en el mismo o en otro? F casos. We're dealing with an organized group of killers, not alone. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Vale. I'll need to start a new file. Vale, cerramos ese caso y empezamos otro. Exciting. F casos. El culto del árbol, ahora sí. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Vale. Junto a mi mouse. Vale. Objetivo del culto. ¿Qué clase de culto y quién está involucrado? ¿Qué clase de culto? Pues con máscaras, ¿no? Psicología del culto. Toma acá. Tu tío. Tu tío. Increíble. Vale. F casos, si tengo reservas del culto. These stashes could contain clues about the cult. Tío, ¿por qué se atora el audio? Alex Casey. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Zona de Bright Falls. Vale, esas van ahí, ¿no? Ah, Cauldron Lake. Vale, reservas del culto, tengo una. Y regresamos a esta. No, esta ya está. Time to see what Nightingale's body can tell us. Jesús. ¿Algo importante sobre el cadáver? Pues todo, ¿no? Marcas de defensa. Tiene textos. Vale, eso no va en causa de muerte porque esto es post-mortem según. Causa de muerte que tiene un navajazo en el pecho. Chest wound is cause of death. Y escritura ritual. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Tío, no entiendo por qué tardan en cargar las texturas. ¿Qué será? ¿La RAM? ¿El SSD? Voy a abrir acá el Un momento. Vamos a hacer pruebas de Averdis. Sí, creo que sí es la RAM. Así en pausa va a 12. Va ocupando 12 GB de RAM. Vale. It's the same type of page we found at Cauldron Lake.
Nightingale hunted saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What? Okay. Show me the clicker. Hola, bestia. Didn't see her. Could not see into bright light. Hola, el agua conmigo hasta allá. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. This. I'll get you. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Dice, los refugios restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde allí, mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Go. Vale, o sea que te sales del refugio y ya no puedes entrar. Hombre. Pero flipando. Vanished. Flipo. Fin del capítulo. De locos, ¿no? Alan Wake God. ¿Vale? Revisamos de rápido antes. Ok, podemos jugar a 1080 sin problema, no me afecta. Vale, probamos así. Probamos. Tuve fe. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Vale, ¿qué es esto? Son pilas, ¿no? Soy Xboxer ahora.
There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder No sé, mi bro. turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Vale. Dice... Vale, pero eso tiene que ser el otro, ¿no? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Objetivo del culto. No. ¿Cómo que no? ¿Esto dónde va? Ahí no. Acá tampoco. ¿Objetivo del culto? Ah, pues sí. Otra página de manuscrito. ¿La radio? Ah, esa es la canción del final. Ok. Entiendo. Alterra y quito esto, ya no me afecta. Tengo 5. Vale, todavía me falta. Averiguar dónde fue Nightingale y buscar pistas. ¿Por qué tardan en cargar las texturas? ¿Eso de qué depende? Del juego, ¿no? ¿Eso no afecta a la PC? Que a ver. Pues creo que sí afecta en la PC. Ojo. No, no debería de. Pues sí, creo que sí es eso. Ay. ¿Qué le hice? Creo que mandé al calci. Ay, güey. Ay, ya. What the fuck. Ay, se movió todo y baña el calci. Merecido. La PC dijo, efectivamente se lo ganó. Vale, es que hasta acá estoy viendo y ve. Interesante.
Es una gráfica de la velocidad de transferencia del disco. Y dice que llega a 500 kilobytes por segundo. Y debería de ir a más. Sí, debería ir a mucho más. Quizá es eso. Ah, velocidad de lectura. Velocidad de escritura va muy lento. Sí, dice que su tope son 500 y debería de ser 3000 el tope. Pero bueno, supongo que es eso. Sí, porque si depende del disco duro, que vaya bien el juego, como hasta el momento ha sido, no tiene sentido que de la nada el disco vaya lento. What the fuck? Esos movimientos raros. It doesn't budge. ¿Y ahora qué libro? Vale, otra página. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Vale. Y se recuerda leer las páginas. Voy en esto. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Loco, después de echar un audiolibro completo, entonces, una maravilla, ¿no? Tablero del caso. ¿Qué pasa? Tengo más casos. A ver, esto va acá. Vale, vámonos. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him. Digo, es la única pista que tenemos. Okay. Ay, güey. No. Volteo ya le veo todo el calci borrado. Todo rayado y que aparece como baneado. No. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do Permiso. what we can, man. Vale. Con permiso. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Vámonos. That's all crazy talk. Monsters aren't real and Can't open this with my bare hands. Tío. he's gone. El atajo. Monsters aren't real. Magic's definitely not real. No, vámonos.
Jesús. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Oh, bueno, increíble esto. Help. Una locura. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have full Increíble. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Increíble esto. Fishing in Top the 10 crystal clear comerciales. waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Televisión mexicana Be Like. Vale. Para eso entré a este cuarto. Para ver el comercial, perfecto. Esos güeyes ni se movieron, aunque hubieron balazos y hay un muerto viviente por ahí. Vale, regresamos al mismo cuarto. Pues nada, vámonos. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Pensé que traía un perro, es una escoba. Smart choice, Anderson. Ojo. Ojo. Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whatever you can spare. ASAP. El Is celular. this the same symbol as that cult necklace? Not exactly hiding in the shadows, are they? Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercedo won't roll over on the issues. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Uno, Cauldron Lake. Pedrito. Oh. No, si te quitaron el mod. Me electrocutaste. No. A ver, ¿y cómo te hago mod? Que bloquear otra vez, dice. Increíble. Arroba. Estamos, ¿qué le pasó al juego? Le puse pausa. ¿Y tú? Clean, Anderson. I know why Nightingale was here. Es que hubo un percance. Un misclick. Te baste un baneo. Y te quitaron el mod. Pero ya, arreglado. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake.
The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Cauldron Lake, cerrado. Vale. La camioneta blanca. ¿Lo ves ya en la cara? No, pues a ver si se afecta que no carguen las texturas rápido, El corazón. The ¿Esa page estaba says ahí? nightingales in something Creo que called sí. an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Sí, creo que sí estaba. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this. Or because Hombre, they ahora can sí see me va what's 60 coming. cuadros, checate Impossible esto. things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. Ahora sí le puedo poner ray tracing y todo en ultra. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. Hey, We're not seeing the full picture how are yet. you folks doing? Those restricted area signs don't. Es el hijo pudo del comercial este güey. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Tampoco tengo el new. suéter. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Dice signos de manipulación, que está. No era nuestro, lo arreglé. Para que cualquier alerta. Pero es muy inquietante, redactaré un informe para el departamento de investigación. Les dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregle la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger la carcasa y que esos mapaches no puedan tocarlo de nuevo. Steven Lin, técnico jefe. Vale. Sí, vale. Lo que hace el cuello de botella es el disco duro, que va muy lento. Que a ver, es un SSD NVMe, no sé por qué va tan lento, debería de ir a máximo 3000 y su tope está en 500 kilobytes. Hay subtítulos mochos del juego, lamentablemente sí. Sí, he visto.
que a veces desaparecen. Luego se desfasan los subtítulos por un segundo, así que no es de mi PC eso. Y los audios cortados creo que sí son de mi PC. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. Departamento What can you Federal de tell me about your Control. bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep. Ya se fue esa parte. También lo del audio, que a veces como que se corta. Y están hablando y se corta un milisegundo y siguen hablando. Chale. Thank you. Entonces sí es todo eso. I need to Porque, head por out. ejemplo, lo de los audios Let's get to your murder desfasados, side, Casey. sí eran de la PC. Que era lo que me pasaba la vez pasada en stream. Que empezaba una cinemática y el audio y el video iban súper desfasados, así por But one thing feels 5 really segundos de diferencia. off. Breaker's disappearance. Pero será por la velocidad del disco duro que estaba con el HDD. I don't get the feeling Nightingale was Le moví al responsible. SSD ahorita. Y es donde estamos jugando y ya va bien, va decente, va sin problema. Pero pues aún así luego da esos lagacitos o se desfasa un segundo. O menos, medio segundo. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Overlap, como la piedra y la huella. ¿Qué me dijo ese güey? no le hice caso. A ver, ahí hay Bare huellas. feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio. Eso sí lo puedo lootear, ¿no? O está cerrado. Ah, no sé si está abierto. Vale, looteamos. ¿Qué dice? No lo pueden poner más chico. Sí, nomás está eso, ¿no? Zoom in. Una libreta que dice: se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Martes 4 de septiembre. Nada que informar, algunos animales, todo normal. Miércoles 5 de septiembre. ¿Hay cazadores de noche? ¿Furtivos? Ah, hay cazadores de noche, punto. ¿Furtivos? Escuché disparos, no eran de los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con alguno que... Continuará. Dejaron la lavadora llenando. No cuidan el agua. Luego es como una respiración ahí al lado. Tú córrele. Vale, unos para acá. Déjale quieto. Shh, no espanten. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the written. A triangle. I don't get it. Yes, you do. The tracks lead into the water. Hostia. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. F. Hola. Déjale. Estoy. Vale, si es aquí. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree,
not out of it. Puedes activar el potenciador de linterna para aumentar el daño de la oscuridad y quemar la sustancia. My flashlight burned the dark stuff away. Vale, agarramos la hoja. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Vámonos a la esa. Tab. The fuse was in place. El fusible está en su She lugar. found it Lo among the encontraron junk in en the la forest. basura del bosque. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Ok. Vale, pues vámonos. Aquí no nos quieren. Ah, mira. Otra vez el Nightingale. La solapa. Besos lagacitos. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Witch's Ladle. El tema comercial. Vale, ahora desbloqueo una pestaña más aquí. Increíble. Siguen apareciendo cosas. Vale. Vámonos. 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 Es por acá para subir a la Witch's Ladle. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Witch's Hut. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Ay, qué susto porque las otras. And mentioned a fuse. Vale, no puedo interactuar con absolutamente nada. This fuse is busted. Un fuse roto. This one looks good. Hay otro. People should really stop littering, though. Esto dice viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudará lejos. Es horrible. Todavía ni le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Bright Falls? Veracruz be like. Se lo dije y contestó, gracias. Me quiero matar. Me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir qué es. Regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. Ah, eso fue el domingo y el lunes dijo, mira ya. Hasta aquí. There's another lunchbox. Así. Sé que las cosas aquí a veces se ponen un poco raras, pero si alguna vez sientes miedo, recuerda que Alan nos protege. Ah, qué lindo. Uno me dio lacra. Ah, cambié la pila. ¿Cómo era de desperdiciar una pila? No sé ni con qué tecla la cambié, ¿con Q? No, nada. Una pila a la basura. Lo pongo.
potente, ¿eh? Mira, zona segura. Another page. Uy. Making progress. Pino, señores. F. Paginita. Image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. Saga se dirige a la smudged bruja. line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Hombre, Saga pushed the super heart through ritual, the mi hole bro. in the sign. Guarda manual, supongo. Finoli. Como que Screamer no sonó, ¿no? Ah, era bait para quedarme con 5000 cuernitos. Lo sobrescribo aquí. Es lo que hay. Total, es lo único guardado que tenía también. ¿Por qué no sonó? La gran estafa. Joder, es que ni siquiera sé cuál era. Trigger. Actualizar. Uy, devuelve. Alertas. ¿Quién sabe? No sé por qué no sonaron. Está bugueado. Está rompido. No sé. Debería de funcionar. Igual está bugueado. Ah, que no sirven porque el casi está baneado. No, Twitch quiere que banee al calce, dice. Le piqué aquí a la alerta esa para ver si devolvía los cuernitos y me dice, ¿quieres banearlo? ¿Quieres denunciarlo? Ahorita mismo. Tú dime, yo lo denuncio, mi bro. A ver. Solicitudes. Pues no lo abre. Increíble esto. Tío. ¿Por qué es tan complicado? Por rechazar. Todas, completar. Pero aún así no sonó, ¿verdad? Es verdad que la una que yo mandé tampoco sonó. Pero la primera que mandaste hace rato sí sonó. Oh, rarete. Pero bueno, ya devolví los 5000. Pues ni idea. ¿Quién sabe por qué está bugueado? Bueno, es que lleva una hora de delay el directo, pero no, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Pero en YouTube no me afecta. Eh, no, pues ni idea. Ni idea. Pues tan rotas, yo creo. Más balas. Hubo refill. Vale, vámonos. ¿Eh? Ah, tengo que ir por el corazón. ¿O qué? Interpreta el significado de la página. Jesús. Vale, aquí no puedo, pero puedo hacerlo de acá, ¿no? Witch's ladle.
towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Vale. Ah, el umbral. Es lo que le dicen solapa, ¿no? El umbral. Ah. Vale, ¿y eso cómo lo interpreto, mi bro? Vale, tenemos el umbral ahí, la cabaña en la bruja. So this goes here and that goes there. La bestia. Ajá. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Ajá. ¿Cómo es el ritual? Te lo acaba de describir. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Efectivamente. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Pero... ¿dónde está mi bro? Listo. Desbugueado. Pim. Pam. Nightingale. ¿Dónde está tu corazón, mi bro? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Es que si es un poco fumada, no sé. Siento que no tiene mucho argumento, nomás el... que se lo vaya inventando la oficial por su corazonada. Espero que tenga una buena explicación al final y sea como en control ella, una elegida, un algo, un objeto de poder, su cerebro. Porque si no, fumada. No se quedan mariposas en las hojas. Vale, llegamos. Papiado. Ya, qué susto, mamá, un huevo. Increíble. Hombre. Occultist. A monster. Like Nightingale. Usa los calmantes. Permite curarse. Rápido, pero trae menos vida. Calmante. Ranura rápida. Fua. No sé cuál es la 2. Pero bueno, voy a acomodarlo aquí. Uy, clavado, justo donde lo quería. F. Sí, porque si no iba a tener que reconfigurar todas las esas. Pero mira, no hizo falta. Perfecto. Loot, loot, más loot. Hay una escopeta. Pregunta a la dama. A la dama, fortuna en el mostrador. Vale, tengo que echarle luz, ¿no? Tengo que lamparearlo. The text on the heart is clearer now. Legible. La bala rompió en el lado opuesto del espejo. I feel like I recognize this. The heart. Mirror Speak, el lado opuesto del espejo, abajo del lago.
¿Tendrá algo que ver? And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. No olvidar actualizar el código. No entiendo. Muchas cosas. $13, $17, $23, $39. $7.39, ¿no? Supongo. $7.39, probamos. $7, 3, 9. Easy. Vale. Escopeta aquí. Control de inventario. Vamos a ir seleccionando todas las armas, ¿no? Ojalá saber qué tecla le estoy picando. Control. Ranura rápida. Acá. Y esta, ranura rápida. Ahí. Esto no lo puedo poner en ranura rápida, creo, porque no tendría sentido. ¿Esto qué es? ¿Un botiquín? Ranura rápida hasta arriba. Vale. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Vale. Entonces voy a poner la pistolita abajo porque es donde tiene que ir. Control. You have the worst sense of direction. Acá. Gracias, esto está acá, esto está acá. Y acá me queda algo. Voy a poner algo. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Vale. Vámonos. El tronco tardando en cargar. Es que ve cómo tarda. Me loco, pero no está muy épico que cargue así por partes. Déjale. Son dos nada más. Cuatro. Huevo, sigue vivo, mamá huevo. Cachazo con la linterna. Well, now there's less monsters. Vale. Corazón y ritual. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Interesante. Ay, güey. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Siento que el volumen está bajísimo. Casey, Eso que lo tengo a tope. Casey, do you read me?
No, y es Casey. Okay, Saga. ¿Sí o no? Going in solo. Logan? Ojo. Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Vale. What was that? Wait. Did I get turned around? This is right. This place is looping. Like a nightmare. Dice Nightingale entra al lago. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Increíble, ¿no? Tengo algo para casos. Vale. Más casos. Sí, tengo una lonchera y otra cosa. Esto va hasta acá arriba. El culto del árbol. Tío. Eso tiene que ver con la psicología del culto. Vale, continuamos. Déjale. Quieto. He's here. Nightingale. Pues sí, aquí al ladito, ¿no? No, bestia. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Vale.
Poco más. Poco más que agregar. Sí, es su placa. Confirmo. Déjale. Tío, donde Chota se supone que es eso. Ok. Filosófico. Déjale. Hombre, todo balanceado, mi bro. Go. Get to safety. ¿Dónde es safety, mi bro? Vale, ya tengo más balas mínimo. Ya es ganancia. ¡Hostia! Palovi. Vale. Es como un laberinto. Mira, ahí hay loot. Loot, 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 loot. Looteamos. Aquí hay una salida y hay más camino. Vamos a la salida. Ay, güey. Ay, ya. No te pares highlight, tontito. Ojo. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? I had to escape. I'm in danger. The dark presence. Ojo. Danger. Thanks. Got it. Ah, bueno. Hey! Vale, en teoría, esto está situado, Are you okay? pues, los 13 años después, ¿no? It got out with my face scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Wow. Easy now. Qué gráficos, tú. First things first. ¿Cómo se ve? What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Hombre, es que joya. GOTY of the Year del año, ¿eh? Instrumental intro. Hombre. Vámonos, vámonos, síguele, síguele, síguele. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Candace, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest.
Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Pena. Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Y sí, ¿no? Porque de aquí salió este güey. Entonces, después de que salió este güey, se volvió a inundar. Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Hay otro camino. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. No es el piso. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Vale, aquí hay medio ciervo. Provecho. Y poco más, ¿no? Eso es todo lo que hay. Ajá, por aquí sale este güey. Ajá, sí, por aquí sale este güey. Ya lo vieron los otros dos. Camino por aquí. Pim, pam. Subió. Ya que hay otro camino, por lo visto. Ah, mira, hay otro loot. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? What is Notes and ammo. Dificilísimo, mi Looks bro. like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Recuerda que se parecen a nosotros, pero no lo son. Son como animales. Nuestra misión es cazarlos y destriparlos. La bestia. ¿Vale? Y por acá no hay camino, así que vámonos. Curiosita la gente, ¿eh? Vale, checamos las estas, las... ¿Sí? Nota que recuerda a los cultistas que las víctimas son animales. Psicología del culto. Esa sí es psicología del culto, no como los suministros. Digo, no soy investigador profesional, pero llámamelo. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? Lo mismo me pregunto. Case is this? Reservas del culto, vale, esta es la que acabo de agarrar. Y pues ya. Ya es todo. Culto del árbol. Vámonos. Vale, por aquí pasó este güey. Pim pam, subió, caminó. Ay, el árbol se abrió ya. Otra página. Ahí tengo en el lugar oscuro. Ah, es cuando entró al lago. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Kautsky, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay.
You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next up, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The rider's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Okay. Para girar rápido pulsa S 2 veces. Le piqué S 2 veces y no volteó, ¿eh? Ah, vale, mientras le pico Shift. Ah, no. Además cuando quiere. Déjale. Le pagué las dos, perfecto. Pro player. Vale. Justo ya venía corriendo el hijo. Increíble, ya me venía a taclear. No lo puedo lootear. Digo, ya me quitó más de media vida. Ah, aquí me puedo curar, ¿no? Bueno. Tampoco. Sí, no me está curando, ¿verdad? Ni modo. Las luz. ¿Cómo se ven los grafitis brillantes o las pinturas ahí? Maravilla. Vale. Vale, otra página. Dice... Saga quema sustancia... La sustancia oscura. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Los clipsitos de cómo se ve el búho, la mesa, la máquina. Épica. Muy básico, pero funciona. Cumple la función de que te concentres en lo que dice, en lo que va narrando. Reserva del arroyo. Vale. Tengo unas llaves, pero no tengo una caja. Me toca buscar una caja. The cult is leaving supplies around for themselves. Pues ya la encontré. Luz. The cult is watching right now. Vale. Ya traigo casi luz lleno, ¿eh? Poca broma. Ando cargado. Ah, vale, tengo que volver al lugar del crimen a investigar. Y acá todo esto está sin explorar, así que también puedo lootearlo, ¿no? Sala de descanso y no sé qué significa eso, no sé qué significa esto. ¿Solapa?
Por aquí sí pasé. Aquí creo que sí. No me suena, pero supongo que sí. Por aquí sí. Aquí es donde acabo de salir. Aquí fue lo de esta cosa que está cerrada. Aquí bajé. El agua, el ciervo, el lobo. Aquí está aquí está la caja. Aquí estaba la llave. Esta subida es lo mismo, ¿no? Ajá, es la que estaba por el lado. Era un atajo. Una subida para llegar acá. Vale. Orilla del arroyo, cabaña privada y mucha cosa. Jesús. Orilla del arroyo, Cauldron Lake. Vale. There's something written here. A poem? ¿Un poema? Or a Unos riddle? pájaros para iluminar. Ah, no, un pájaro para iluminar. Nursery rhymes I read to Logan when she was little. Gracias. Un pájaro para iluminar. 2 para la sombra. 3 para pelear. 4 son un arrebato. 5 una herida abierta. 6 para la miseria. 7 para el fin y cierra la puerta. ¿Qué? No entendí nada. Rimas infantiles. Ajá. A little clothespin doll. Muñeco de cuervo, vale, es un pájaro. Perfect weird souvenir for Logan. Tab. Tablero de caso, vamos a abrir un nuevo caso, ¿no? Rimas infantiles. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Jesús. Muñecos extraños. Tengo un muñeco, que es un cuervo, que dice, muñeco del cuervo que se usa para resolver la rima. Ah. Y rimas de Cauldron Lake está esta. ¿Sí, no? ¿Qué es eso? ¿Sí? Estoy en Cauldron Lake, ¿no? Ah. O sea que tengo que meter ahorita acá la rima, perfecto. Mientras vamos a hacer los demás casos. Personas del culto, me encontré otra aquí en Cauldron Lake. ¿Dónde más? Cerramos. F. Un pájaro para iluminar, 2 para la sombra. Vale, un pájaro para iluminar. Fácil, ¿no? Something feels different. I should look around. ¡Qué lindo! No había visto eso. Yo pensé que nada más aparecía. Lo trajo un pájaro. ¡Qué lindo! ¡Qué detalle! Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Ay. Huh. That was strange. Dice, los ataques Gotta keep an intentan eye valer out al for enemigo more of con these más rhymes. frecuencia. Vale, gente. Vale. Ahí estoy la cámara. Hola, es increíble esto. Uy. Hombre, yo le pegué primero, tío. La robada. La robada del siglo. Le metí un cachazo y no le dio. Pero no le hizo daño. Le rebotó, yo creo. Es de hule el bro. Jesús. Y de las 3 veces que dejó recargando, ninguna recargó. Increíble. Intentaba, metía las 2 balas y se cancelaba la animación. Flipo. Así no es la historia. Además de la cuentas de otros búscalas con atención porque no las encontrarás tiradas en el piso delante de ti como si nada. Ok. Vale, si quieres mejorar tu loot entonces tienes que a fuerza explorar y tal. O sea, misiones secundarias, casi casi. O opcionales. Opcionales. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of Vale, these meto rhymes. esto, pim pam, rimas, esto no son las rimas, F.
Rimas infantiles. ¿Es una rima? No. Cerca del puente de Cauldron Lake. Pues este es de Cauldron Lake, ¿no? Sí. ¿Por qué no me dejaba? Vale. Estamos ready. Se viene. Sigo sin entender por qué lo pusieron con F en vez de con espacio. Raro. Digo, el cerebro te indica que es un brinco. Así que tienes que darle espacio. Vale, aquí otra hoja. Esto es... Ah, también es un escrito. Los lugares del crimen. Hostia, es mucho texto. Luego lo leemos. Another one of those rhymes. Dice, la heroína bravía de casa salió, y el mal quiso vencer, de los bosques el lobo surgió, tan hambriento y cruel, comió lo que había en la casa vacía. La heroína volvió y encontró que ya nada tenía. Vale. ¿Qué? El mal quiso vencer. Comió lo que había en la casa vacía, el lobo y la heroína. El pájaro no está. El pájaro no existió en esta... ¡Ay, güey! Se dio la vuelta a la cabeza. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Fue mi imaginación. Como que se le volteó la cabeza. ¿Qué fue eso? Todo turbio. What the hell? Epa. ¿Para qué quiero secuencias de terror, mi bro? Acariciado. Si hacen ruido, ¿verdad? Todos los que he acariciado han hecho ruido. Rarete. Toc toc. Jesús. Consejo del día. 21 de julio. Consejo del día. Si estás haciendo senderismo y recibes la llamada de la naturaleza, comprueba la dirección del viento antes de responder. Observaciones. Unos excursionistas han arrancado ramas de unos árboles junto al lago para hacer fuego, a pesar de que está prohibido. Intenté reparar los daños y mojé la zona. Tendré que buscar las posibles... a los posibles autores y quizá poner más señales de advertencia. También encontré unas huellas que no logré identificar. Eran bastante grandes. Un glotón, tal vez. O solo huellas medio borradas. En cualquier caso, su movimiento seguía patrones erráticos. Tal vez se trate de un animal enfermo. Intentaré estar alerta. 24 de julio. Poema del día. El sol, mientras duerme, desconoce las penas de los hombres, que se resuelven, se preocupan y angustian, y desearían disfrutar de su plácido sueño. Observaciones. Recoge la basura que dejaron los turistas. A pesar de las instrucciones que hay por todos lados, la gente es lo peor. 25. Pensamiento del día. Cualquier pino majestuoso fue antes una bellota pequeña. Observaciones. Mucha vegetación nueva en el área. Algunos de los retoños que plantes van muy bien. El tiempo lluvioso les hace bien a las plantas. Es una maravilla. Lo que pueden hacer una buena noche de sueño y una taza de té caliente. Por la cara. Vale, cerramos. No vaya a cerrar. El muñeco volteando la pared. Ha castigado. ¿Por qué puedo cerrar aquí? No sé.
Hombre, si eso es curar una gran cantidad de vida. No puedo salir de aquí, ¿verdad? Está pillado. Perfecto. Me he quedado pillado. Ah, ya. Ay, no quería empujarlo. Vale. Creo que la linterna no gasta luz a menos que haga el flashazo, ¿no? Joder. Recolectar e investigar los efectos de modificación de la realidad descubiertos en la zona de Cauldron Lake por medio de arte y ficción como fuente y manifestación de los resultados en existencia. Hostia. Ok. Pues sí es la agencia de control, ¿no? Sí, creo que sí. Qué loco. El propósito de la FBC, que es... Sí, sí, es la misma. Federal Bureau of Control, no sé cómo se pronuncia esta cosa. Que es agencia. Eh, la FBC. Qué loco, es que nunca te la mencionan como... FBC, siempre te la mencionan como agencia de control, ¿no? Pero bueno, entonces sí es, creo. Los efectos de modificaciones de la realidad descubiertos en la zona de Cauldron Lake por medio de arte y ficción como fuente y la manifestación de los resultados en existencia. El propósito de la FBC con este proyecto de investigación es experimentar con rimas infantiles, de aquí en adelante conocidas como ficción, en un intento de recrear las condiciones bajo las cuales las escrituras en las cuales la escritura se convertiría en realidad. La hipótesis es que existen dos formas en que la acción afecta a la realidad. Cuando refleja eventos que suceden, pero son desconocidos para la persona que los creó, cuyo acto de creación se transforma en catalizador de estos eventos. Del pasado después de que sirvieran como fuente de inspiración propia. O cuando la ficción es la fuerza iniciadora en la línea de tiempo presente por medio del uso del creador como conducto. En el experimento, crearemos textos de rimas infantiles con una función específica y después usaremos muñecos representativos y símbolos necesarios por medio de una, un proceso de evaluaciones, minucioso con el objetivo de que la historia contada en la ficción se manifieste en la vida real. Se pondrán a prueba varias combinaciones de muñecos, símbolos, rimas, para recopilar mucha información con la esperanza de detectar un patrón. Se adaptarán los métodos en las pruebas según los resultados. Jesús. Tablero del caso. Vale, la FBC lo investiga. Un detalle a saber. Otra rola. Mejor hasta no podemos. Vale, vamos. Vale, en el baño no hay nada. Perfecto. Jesús, acá hay otro. Mira, aquí están las ubicaciones. Witchfinder's Station. Orilla del arroyo. Cabañas de alquiler de Cauldron Lake. Vale, hay dos en Witchfinder's Station. Una en la oficina. Y una en las cabañas. Vale, aquí hay dos en teoría. Hay otra acá. Mira, aquí se puede llegar. Nunca había visto esto. Sí, aquí por donde bajé. Puedo subir y... no, porque aquí está roto, ¿no? ¿O no? Creo que sí, no hay camino. Debe estar cerrado. Pero bueno.
Dice que aquí hay dos, allá hay una. Y... orilla de Cauldron Lake decía, ¿no? Pues a ver una por toda esta zona que no vimos. ¿O era orilla del arroyo? Jesús. Era... cabañas de alquiler, orilla del arroyo y en dos en Witchfinders, ok. ¿Y la que hice no cuenta o qué? Muñeco de lobo, vale. Entonces esta fue una y esta es otra, ¿no? Una, dos. Con esta tres. Con esta cuatro. Y ya. Sí, porque de Cauldron Lake aquí no había nada. Es en la orilla del arroyo acá. Vale. Agarramos el muñeco de lobo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo. Al lobo. Falta otro muñeco, ¿no? ¿Pero dónde está? Vale. Pues no veo nada. No sé dónde está el muñeco. Que por aquí al parecer no está. Sí, me falta uno. Sí, creo que sí es. Ajá, por el logo sí es. Bureau of Control. Pino, señores. ¿Sí, dónde está el muñeco? Ah. Another one of those lunch boxes. Vale, looteamos. Está claro que triunfarás. Si no, no serías protagonista, obvio. Wow, grandes frases. Ahí es para bajar. Este es el lago, ¿no? El arroyo. ¿Sí? Ya, pues qué feo, ¿no? Aquí no hay nada. Vale. Ay. Ya me falta un muñeco. ¿Dónde está? Increíble esto.
Jesús. Ni siquiera sé si está en esta zona. Según yo sí, ¿no? No lo sé. Pero me imagino que no debe estar muy lejos si es parte del protocolo este, si es parte del acertijo. No veo por qué me lo pondrían en otro lado. Porque yo traigo el cuervo, pero nada más porque sí. Como souvenir. Tío. Increíble esto. A ver. Para empezar aquí tenemos cosas. Ah. Ajá. Vale. Actualización del experimento. Como acordamos, esta es la actualización de los primeros experimentos. Los artículos empleados fueron animales de plástico, osos de peluche, autos de juguete y muñecos. La hipótesis es que la iconografía de los artículos puede ser beneficiosa para los propósitos del experimento. Resultados del ensayo, negativo. Seguir los experimentos con artículos y entornos más avanzados. No es necesaria ninguna respuesta de tu parte. Bueno, de su parte. Dr. Eugene Campbell. PhD. ¿Cómo se apellidaban? Departamento de Investigación Provincial. Sí, creo que no. Redes de armas infantiles. Nombre en proceso. Recibí tu opinión positiva sobre mi propuesta de proyecto. Gracias. No necesito recordarte mi conocimiento académico y todo el tiempo adicional que invertí en mitología, folclore y escritura. Aportarán la credibilidad necesaria para el proyecto, tanto en cuestión de liderazgo como en la creación del material de pruebas, ¿no? Igual, Dr. Eugene Campbell a PhD. Ay. Muñeco del lobo. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well. Esto va aquí, ¿no? Ah, bueno, no, esto va acá. Para que me digan las locaciones. Vale. Ah, mira, ya me alcanza. The Gunsmith. Vale, solo para la escopeta, supongo. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. No, bueno. Vale. ¿Dónde está el muñeco? Me falta uno. Ya, por favor. Si fuera un muñeco, ¿dónde estaría? Me parece increíble que aquí nada más estén esas hojas. Según yo, por aquí debería estar, ¿no? O lo traigo y lo agarré y no me di cuenta, ¿no, verdad? Objetos. No, traigo el cuervo. Me
Falta una. Que según la rima es la valiente o algo así, ¿no? Tu tío, pero ¿dónde está? Increíble. Dice, la heroína bravía de casa salió, el mal quiso vencer. Bravía de casa salió y el mal quiso vencer. De los bosques el lobo surgió, tan hambriento y cruel. Comió lo que había en la casa vacía. La heroína volvió y encontró que ya nada tenía. Pongo el bicho este. Es que necesito la heroína bravía, pero ¿dónde está? Dámela. Solo necesito eso. Con eso y ya. ¿Dónde está la heroína bravía? No se quedó ahí abajo, ¿verdad? No. No tiene sentido que haya estado ahí abajo. Y ahí abajo no había nada, yo looteo bien. ¿Verdad? Sí, según yo no tiene sentido que estuviera aquí abajo. Debe de estar ahí arriba. Qué loco. Vale. Tu tío. Ya, por favor. Dejen de salir. ¿Dónde está el muñeco? Ay, el logro. Ok. Vale, ¿para qué sirven las bengalas mínimo? Preferiría no haberla usado, pero pues mira, es lo que hay. Así se aprende. ¿Y dónde está el muñeco? ¿Me lo dio? No, ¿verdad? No. Vale, si así no lo... Si así... Sí, si así no lo consigo, no sé cómo conseguirlo. Según yo debería estar por aquí, ahí puesto como si nada. No veo por qué no estaría aquí. Jesús. En el mapa no la tengo, ¿verdad? Muñeco del héroe, dice que está dentro. ¿Dónde está? Ya le di la vuelta a la casa 2 veces, ¿no? Cárgalo, cárgalo. ¿Eso me lo marca que está aquí? ¿Aquí dónde, hijo pu? ¿Afuera? No, afuera no está. Según las marcas está aquí. O arriba. También. Puede que esté arriba. Pero aquí no lo he visto. Muñeco del héroe. ¿Es el que necesito? Ese no estaba porque no lo vi. O igual y si estaba. ¿Pero es lo que yo necesito? ¿El héroe? ¿No era heroína? Mira, probamos con esto. Va a ser lo único que tenemos. No nos vamos a poner exigentes. Pim. Pam. Thanks, Saga. Tu tío.
¿Cómo era que la casa decía? La heroína bravía. Es que es la heroína, este es el héroe. Necesito otro muñeco que sea la heroína, ¿no? De casa salió. El mal quiso vencer. Pongámosle. De los bosques, el lobo surgió tan hambriento y cruel. Comió lo que había en la casa vacía. El lobo, comió el niño. No. Se comió el dulce, no. Surgió. Comió lo que había en la casa vacía y la heroína volvió y encontró que nada tenía. Keep trying. Probamos todas las combinaciones si es necesario, ¿eh? Doesn't look right. I have a weird feeling something's changed. De que cambia algo, dice. Vale, no puedo avanzar. What is this? Huellas. Jesus. Oh shit. Another charm for my bracelet. Quiero agarrar ese cassette, ¿no puedo? ¿La verdad? No. Otro colgante para su brazalete, dice. Evita que te mueras, pero se desintegra en el proceso. ¿Qué? ¿Cómo? Vale, supongo que los dos que agarré son los dos de Witchfind de esta cosa. Me falta el de acá, el de la orilla del arroyo. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Llevo el auto de vuelta a Bright Falls. Vale, esa es la lonchera. Vamos a lootear esto rápido. Lo más rápido que podamos. Aquí bajamos. Aquí no hay nada por lo visto. Pero puede que acá sí haya, ¿no? Ay, le piqué espacio y aún así me lo contó. Pues con dos arranco. Guardado rápido, guardado manual. Guardado manual aquí. Dos horas con 37 minutos, increíble. Increíble esto. Vale, invitados, Miriam y Matt. Gracias por la caminata. Patty viene de New Jersey, a mí cada momento de viaje. Larry y Bob están. Estos caminos deben ser mejores. ¿Quién? Buenos paisajes aquí. No entiendo. ¿Paras para descansar? Vale, esos son consejos desde del parque. Nada que me sume a mí. ¿Esto qué es? ¿Una hoja? Ah, también. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods.
Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Vale. Normal, ¿no? Vale, aquí está el otro There's a rhyme over here. Dice, una mamá cuervo sentada en el nido. Protegía a las crías. Protege a las crías. Mucho se esfuerza para defender la casa de la bestia, que está muy hambrienta, pero solo una heroína bravía puede salvar el día. Cuervo sentada en el nido, protege a las crías. Mucho se esfuerza para defender su casa de la bestia. Héroe. Ay, al revés. No, cuervo, ¿no? Yes. Vale. Y si... Vale. Vámonos. Aquí no nos quieren. Uy. Cancela, cancela. Lo escucho y no lo veo. Vámonos de aquí. Aquí asaltan. Vale. Siete menos 2. ¿5? 6 más 2, 8. Another locked box. 6. Roca, roca, árbol. Buah. ¿Qué era? ¿8? ¿Se me olvidó qué número era acá? ¿6 más? Sí. 8, 6 y 5. Entonces será 6, 5, 8. Ándale. Es que no me especifican qué roca y qué roca. ¿Cuál va primero? Are you one of us or one of them? Ay, disculpa. Vale, pues listo, facilito. Regalado, mi bro. Y de aquí... ¿Cómo tarda en cargar? Vale, aquí cruzo, pim pam, y llego. Perfectísimo. Pues sí, perfectísimo, ¿eh? Vámonos. Ya se hizo de noche. ¿Por acá no puedo pasar o sí? No. Vale. Una caja. Esas son balas de pistola, ¿no? Vale, por aquí hay huevos de Pascua, o sea que hay una lonchera, ¿no? Another Alex Casey lunchbox. Vale. Fragmentos de manuscrito. 9, ¿eh? Mire cómo se movía el agua. La luz de la luna danzaba sobre las olas pequeñas. Un pelotón de luz brillante en marcha, sola y helada. Me abracé a mí misma y suspiré. Pensé en él. Luego la superficie del lago se calmó y como una sorpresa espectral, allí estaba, su rostro. Me sonreía reflejado en el agua. Miré hacia arriba y no podía creer que fuera cierto. Pero era real. Estaba ahí. Mi amor, mi salvador, mi escritor. Ah, bestia, los menos viciados. Los menos viciados con el Alan.
No olvides guardar con frecuencia. Va. Te compro el consejo. Acabo de guardar hace nada, pero bueno, ya que estamos aquí. Guardado rápido. Guardado. Ojo. Ojo. Aprovecho el bug. Ya que estamos. Vale, ahora sí, nos vamos por allá. Jesús, es que qué botón tan poco intuitivo. Hasta ganas me dan de cambiarlo, pero no. Qué necesidad de complicárnosla. Vale, vamos a subir por acá. Aquí otra lonchera también, ¿eh? Ojo ahí. Sí, ¿no? Cada vez que hay piedritas estas significa una lonchera. Si no soy un psicópata. More of those kids' lunchboxes. Ey. ¿Cómo que no, mi bro? Recuerda que solo fue un mal día. No es toda tu vida. Pero si tienes un buen día, ignora todo esto. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, perfecto. Me tengo que regresar y darle toda la vuelta. Increíble esto. Vale, rodeamos entonces. Jesús. Vale, entonces esto es por aquí a la derecha, ¿no? Ah, pues sí, por aquí. Y al dar vuelta en U, llegamos directo a las cabañas. Si es que el camino está abierto. Aquí estamos dando la vuelta en U. Bueno, aquí apenas vamos a dar la vuelta en U. Acá no hay nada. Jesús. No. Aquí. ¿Qué es esto? Ah, nada, ¿no? Solo es dar toda la vuelta. Ah, una lonchera. Another lunchbox. Oye, pues qué, pero no, ya estoy maxeando toda la pistola. Mi papá siempre decía, cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé a dónde marchan, pero quizás te inspire un poco. Ah, bueno. Gracias, mi bro. Morad Falls. Esta hazaña imponente de la naturaleza revivirá el espíritu como reanima lo salvaje. Las aguas arremolinadas y estruendosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón. Casi como el que dice que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. Ni idea. No sé, mi bro, no soy de aquí. Pero bueno, vamos acá. Mejora de arma. Mejora de pistolita. Doble headshot. ¿O acá qué hay? Atrás. No. Fuera de combate. Causa más daño a los enemigos aturdidos, cegados o derribados. Hostia, es que está caro.
Ahorro. Por 3 cositas de esas, 3 fragmentos de manuscrito, puedo tener una buena mejora de la escopeta. Como que recargue más rápido, por ejemplo. O que me dé vida por kill. This is not the way. O sea que no me vas a dejar subir por ahí. Ah, no, porque brincamos. Tiene sentido. Tu tío. En teoría sería por aquí, porque si no por acá me vengo todo por fuera. Aquí por dentro no puedo, ¿no? Porque, te digo, brincamos. Sí, si no sería por aquí, creo. Pero ahí no puedo subir. O sí. Huh. Ya veremos. Digo, que lo peor que puede pasar, que me tenga que regresar todo el camino. Pues ni modo. Ah, pero no ve si se puede. Bravo. Vale, ya estamos cerca. Uy. Falsa alarma. Sí, ya de aquí nada más. Vemos si podemos llegar a las cabañas. Looteamos otro ratito, digo. Ya para lo que vamos de tiempo. Estacionamiento. ¿Y acaso en las cabañas? Ándale. École. Y acá no, nada más nos falta un dicho de esos. Ah, pero no va a pasar, ¿verdad? I need bolt cutters. Increíble que no aguante eso. Lamentable. Jesús. You ready to go? Obviamente. El Alan ahí sentado. A gusto. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. Esos lagazos como por... ¿Por qué o qué? You can freshen up. Ve. Tu tío, pero eso por qué o qué. And then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me... Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years.
Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Te bugué el audio porque está cargando. Increíble. Bravo. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, Old Gods of Asgard, is here to take it away, you crazy Vikings. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay. Good prank. Very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see,
Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Half expecting to disappear once this scene ends. Vale. Hello? Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old De los guys Old Gods of Asgard, sí. That name sounded familiar. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Dr. Casper Darling. My interpretation of many worlds. Amigo, este es el doctor. El doctor de Control. De toda la agencia de Control. Él era el doctor de investigación, el mero mero ahí. Vale. Okay. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ah, caray, soy ese. Vale. Vale. Cerrado. Aquí se ve como todo distorsionado, ¿no? Ya no. There was something in the studio with me. I had to get out. This is the ritual to ritual. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days.
Pero no se ve nada. Si es el espacio, ¿no? No es el espacio, es el fondo del lago, ¿no? ¿Por cómo se mueven las partículas? Es abajo del agua. Es como si estuviéramos en Rapture. Vale, este es mi cuarto Initiation. Board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Ok. Objetivos, volver a escribir. Primero vamos a checar los consejos. A ver. Nos dice... Léeme. Cuidado con chirridos. Alice, parte 1, noche larga. Despertar de una pesadilla. En el programa de entrevistas había creído que estaba en casa en Nueva York, pero algo estaba mal. Estaba atrapado en el lugar oscuro, una pesadilla más allá de nuestro mundo. La sala de escritura era un refugio seguro. Mi escritura afectaba al afuera. Intentaba escribir una historia para escapar de este lugar. El relato se llamaba Iniciación. Con la historia que escribí me proyecté para encontrar una forma de escapar. Lo había intentado muchas veces y había fallado. Este lugar me hizo olvidar. Todo lo que había sentido Door parecía cierto. Todo lo que había sentido Door parecía cierto. ¿Eso era parte de mi escritura o provenía de otro lugar? El lugar oscuro, atrapado. Debes escribir para escapar. Vale, básico. Fácil de entender, ¿no? Digo. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. ¿Vale? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey. Vale, él es Mr. Door. In between with Mr. Door. His face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations...
I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Tim? Nah, just roll it. La cara de espantado. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. ¿Cómo estamos, baby? Bienvenido. But there was only Están bugueadas las alertas, por lo visto. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Como se ve todo distorsionado. Vale. Vámonos de aquí otra vez. ¿No solo puedo interactuar, no? No, ¿verdad? Nada más está con luz verde de nacimiento. Vale, aquí no puedo hacer nada. Vámonos. Vale. Mr. Door. Ahí sigue el libro. My Interpretation of Many Worlds by Dr. Casper Darling. El Dr. Darling. Uy. ¿Cómo cambio la tecla? Vamos a hacerlo de una vez. Antes de que se me siga bugueando el cerebro. No lo puedo quitar, ¿no? Tengo que quitarla en general de aquí. Yo creo porque nomás es la única configuración que me dan. Vamos a probar. Si no sirve, pues ya lo volvemos a cambiar. Digo, es lo que hay. Vale, aquí ya está abierto. Vámonos. Ok. Hello? Mira, ahí está. Toilets. El espejo. El espejo sin reflejo. Janitor's office. Mapa, me lo llevo. Ya que estamos. Ah, Lorraine. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Increíble. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom.
The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan. Not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Okay. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Gracias. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. ¿Cómo se ve eso todo bugueado? O todo raro. Vale. Basement. Pues vámonos, ¿no? Ok. Buah. Empezamos con Alan. Ahora sí. Después de 3 horas. Empieza con Alan. Vale. Hay VHS. Acá no hay luz. El Ahti cantando. Cantando de fondo. In a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. ¿Será otro objeto de poder? I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Impresionante. ¿Dónde estoy? ¿Debería de estar aquí o no? Creo que me salí del juego. Creo que lo rompí, lo hackeé. Sí, no me salí. I needed to find another way out. Increíble. Vale. Va a estar complicado esto, ¿eh? Jesús. Vale, entonces dentro aquí. Estoy dando vueltas. I felt another surge from the lamp.
I could use it again. Vale. No estoy entendiendo muy bien, ¿eh? Increíble. ¿Es el camino correcto? ¿Era por el otro lado siempre? No, ¿verdad? Creo que no. No. Ok, ya me quedé encerrado. Perfecto. Increíble. Vale, echo la luz para allá. Entro corriendo. Vale, me traigo la luz. Me la llevo. Pero sabemos dónde hace falta, ¿no? Ah, pues acá hay una puerta. Ok. Bueno, quizá era por si te equivocabas y tenías que sacarla por acá, ¿no? Quiero creer. Para allá arriba no había nada. Pues creo que sí. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger in the horror reel. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing. Objetos de poder infinitos de este hijo. I use the story to dive deeper. Every word. Tiene al Mr. Click, tiene la máquina de escribir, tiene la lámpara del Mr. Click. ¿Cuántos más, mi bro? A door leading out? But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, that's not an ocean. And a lake? That's not a lake. No, hombre, acaba. Increíble. Upsi. G. Acá. Acá. Iniciación 1, noche larga se llama. Me roba la luz. Seguro. Ah. Cancela. Vale, está hecho para que no se pueda. Perfecto. Caja de zapatos. No, bueno. Vale. Ya, estoy afuera. Ok. The phone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Increíble. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am?
Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Qué bien se ve el juego, tú. Subway Pass. Uy, aprovecha. Esperemos que tenga saldo, mi bro. Vale, ahora sí, por fin. Jesús, que se viene. Yo no sé ni qué esperarme, mi bro. Casey. Okay. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Caldera Street Station. ¿Dónde chota es eso, mi bro? ¿Cómo se supone que sepa dónde está? No tengo un mapa. Y aquí hay un mapa. Sí. El lugar oscuro. Vale, este es el estudio TV. Caldera Street. Caldera Street Station. Vale, aquí enfrente a la derecha. Facilito. A media cuadra. Top 10 cosas más fáciles. Entonces vamos a tener a Alex Casey como personaje. Como que sin Caldera cargas. Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Vale. Acá hay una lámpara viva. Ya está cerrado. Vale, ese es un coche. Y por lo visto no puedo llegar. Esto no me sirve, ¿no? No. Estoy donde saca una luz. Necesito una luz. Es increíble, todo está It was cerrado. locked from the other side. ¿De dónde saco yo una luz? ¿Del centro del parque? La de la fuente, yo creo. O esto, no sé si es una fuente o qué es. Esto tiene luz, ¿no? Ah, pues creo que no. Creo que esta no cuenta tampoco. O sea, sí es luz, pero no la que quiero. ¿Para qué no hay más luz? Para el teléfono. Tampoco. Tío. Vale, por acá sí puedo. Called Casey. Pégale. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Oh. What the fuck? Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel.
You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Quieto. Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. No creo, mi bro. Ok. O sea que tenemos a Alan y a Alex Casey en el mismo universo. O teníamos. Es un bucle esto. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. Increíble. Imagínate si hubieran cambiado el nombre y hubieran puesto nada más Max Payne. No, hombre, sería el círculo perfecto. Todos conectados. Menos Quantum Break, que por alguna razón el oficial... Bueno, el actor del oficial es el de Quantum Break. Así que raro. Ok. Alan con una revólver ahora. Joder, qué loco. Qué increíble. Vale, yo sigo las flechas. What the fuck? Es un loop, ¿no? Increíble esto. Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Vale, por lo visto las mato con la luz nada más. No se materializan de momento. Esos son dos. Increíble esto. Oh, fuck. Hostia. No le hago nada, Increíble. Es la cara de Alan. Pensé que me estaba pegando una fumada yo, pero no. Si lo alumbras es la cara de Alan. Donde chota era la calle. No tengo nada. Y quédate lacra. Es para acá. Ay, mamá huevo. ¡No! Totín me mató y había prendido la luz, hijo pu. Increíble. Increíble.
Este tío tarda mucho en pasar la luz. Por 1 milisegundo no dio. Y aún así esquivé y me pegó, ¿eh? Así que el esquive tampoco es garantía de que no te haga daño el golpe. Dios mío. Vale. Vamos de nuevo. Eso no pasó. Así fue como no pasó. Nosotros tomamos la luz. Borramos a 3. Es que no me va a alcanzar la batería para borrar a todos. Ay, güey. The fuck, ¿esto no existe o qué? Tío. No, parece que no se muere. Ah, sí se muere. Ok. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could use the light to open the subway entrance now. Vale, sí, perdí mucho tiempo abriéndome para allí y regresando. Vale, a gusto. Ok, vale. Jesús, ¿y ahora qué es esto? ¿Para qué no puedo subir? Tengo que cruzar por allá, ok. Ay, ¿qué es esto? Tío, qué paranoia. ¿De dónde me queda un flashazo? Más pilas, porfa. Sí. Vale, hay unas escaleras. Acá hay una puerta. Déjale. Cult of the Word. El culto de la palabra. Entonces, ¿qué había arriba? Si abajo están los pibes. Ok, respawnearon mis bros. Acércate al eco desde un ángulo específico para alinearlo. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Qué loco cómo se ve el juego. Or any amount of therapy
copy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Ok. Un eco. Vale, me sirve. Entonces, en teoría, los que no son tangibles no me atacan, ¿no? Como hablan todos. Vale, hay flechitas. Este camino es seguro. Uy. Nada. Guardamos. Guardado rápido y por lo visto ya no puedo guardar normal. Guardado normal. ¿Puedo? Pues no. Return. Scratch dice. Hello. Oh. Ojo. Hey, Alan. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dorr. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. A ver, un momento. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Recuerda, estaba en la morgue a punto de entregar las pruebas al FBI. Dorr me transportó hasta aquí, a esta realidad de sueños. ¿Por qué? Ok. Who, where, why? Motive, why me? Ok. Warling Dorr. La mujer pelirroja. Yo, pero no conozco. ¿Qué? Yo, pero no yo. Otros que conozco. Y aún así son diferentes. Hechos, vacíos temporales, sin memoria, sueños. Una abducción alienígena, ovnis. Thor. Poliedros. Hasta ahora siempre termino aquí. Hasta ahora siempre termino aquí. Me olvidaré cuando salga. Interesante. Joder. ¿Qué están haciendo los de Remedy? Qué fumada. El lugar oscuro. Vale. Pues adiós, supongo. Uy, me metí a la cabeza de Alan. Contándole los bugs al juego. See you around, Alan.
Adiós. Joder. Amigo o enemigo. Vale. Por lo visto no todos te atacan. Hola. ¿Puedo pasar? ¿O es ilegal? Voy a tener que matarte, lo siento. ¿Vale? Vale. Acá hay otra escalera. Increíble esto. Acá hay otra. ¿Qué hago? Es que no entiendo. Hay muchas cosas. Muchas cosas, poco contexto. ¿Es otro eco? Sí, ¿no? The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander. And the fire escape that was meant to be your getaway route was gone. It was never there at all. You'd gotten turned around. Ay, ¿me salí? Pensé que no me podía salir. The city was a monster, poised to tear into you the second you let. Sí, sí me puedo salir. Confirmo. Ah. Gracias. Vale. Ah, amigo. Light would reveal it. Vale, tengo que bajar entonces. Sí, porque desde arriba no lo puedo alumbrar, ¿no? ¿O sí? No, desde arriba no. Resonated with meaning. Had I written this? Las palabras de poder se pueden usar para fortalecer a Wake. Asígnalas a la sala de escritor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? A ver. Tenemos el mapa. Normal. Tenemos... Ay, creció mucho. Tenemos las palabras. Palabras de solución. Palabras de lámpara. Tenemos una. Restaura 50 de vida por cada segundo cuando usas el potenciador de linterna con sombras hostiles. Otorga 10% de probabilidad de aturdir al enemigo con el potenciador de la linterna. Otorga 25% de probabilidad de recuperar una carga de linterna cuando eliminas a un enemigo. Es bueno. Pero es 25% y este es 50 de vida por cada segundo. Este es el mejor. Y se puede incrementar. Televisión. The Dark Place. Ah, vale. Y radio. Normal. Vale, continuamos sin más. Sin más preámbulos. Lost. Vale, vámonos. Vámonos de aquí, que aquí roban. Sukutun. Joder, qué bien se ve el juego. Y eso que lo tengo en gráficos no los mejores. O sea, imagínate si estuviera todo en alta o en ultra. Probamos. No sé. Mira, vamos a probar una cosa. No creo que cambie mucho, pero por probar que no quede.
Ah, bueno, sí cambia, pero casi nada. No lo vale. ¡Guau! ¿Cómo cambia? Nada más con ver el cabello de Alan. Es impresionante. Yo creo que es donde más se nota en el personaje. La cara, cómo se ven las sombras en la cara. El reflejo en el cuello, en la barbilla. Qué lindo. Y aún así no va mal, ¿eh? No va mal el juego así, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo ahí. Hagamos como que se me olvidó que le movía algo. Y la verdad ni siquiera me acuerdo de que le movía, así que tampoco me preocupo. Preocuparme después. Pero qué bien se ve, tú ves esto. ¿Te parece a ti normal que esto se pueda jugar? Guau, guau. Hola, bestia. Ay, dije que suena como una respiración, pero no es el... Son los wipers. Ah, Jesús. Vale, más cosas. Aquí no hay nada por lo visto. La lamparita asomada. Ve el reflejo en la mochila, los reflejos que se ven en el cabello, en la mochila, cómo se ve la textura de piel ahí. Increíble. Increíble. Las paredes. Cómo se ve el reflejo en la pared del brillo. Impresionante. Pila. ¿Y esto qué le hago? No puedo subir, ¿no? ¿Era eso? Ojo. ¿Eso es otra palabra? Palabras de guerra. Punto final. Aumenta el daño que causa la última bala en la cámara del revólver. No. Aumenta el daño de la escopeta de 2 cañones en 25% cuando alcances a varios enemigos con un disparo. No. Restar el 15% de vida máxima en un acertijo directo. En un acierto directo con la pistola de bengalas. Ninguna está buena. Ninguna, 15% de la vida máxima. Es que es muy poco el 15. Ojo. Veo algo raro en mi motherboard. Está derritiendo. Está derritiendo con el Alan Wake 2. Pero sí se ve raro. Eso no estaba, ¿o sí? Creo que sí es suciedad o algo. No sé qué sea, voy a tener que limpiarla porque se ve como si fuera una mancha de algo. A ver, déjenme prenderle una luz. Se cancela. Si es parte de la motherboard. Es justo en este ángulo en el que la vi, se ve como si fuera una mancha. Pero no, sí está el diseño así todo perfecto. Y de verdad hay un caminito de resistencias. O son dios, o no sé qué sean. Ahí casi como si fuera una mancha. No rectito, no en un patrón específico, sino como así regadas en un caminito. Y se ve como si fuera pasta térmica. Es lo primero que se me vino a la mente cuando lo vi. Porque se ve así grumoso, cafecito, así con el reflejo. Es exactamente como se ve la pasta térmica. No. ¿Cómo se llama? No es la pasta térmica, es... la que se usa para soldar.
¿Sí, no? ¿Sí es pasta térmica también? Creo que sí. Vale, voy a comprarme el de la revólver. Es un daño decente por el último tiro, digo. No es la gran cosa, pero peores cosas he recibido. Mejor no, peor sería nada. Digo, si me están regalando un cupón, algo, un extra en el juego, pues lo acepto. Joder, qué bien se ve. Vamos a mejorarlo. Aquí la ambición gana. Filtrar de texturas. Joder, el cabello, cómo cambia el cabello. Creo que es lo que mejor logrado está en todo el juego, ¿eh? A ver, se ve muy complejo, se ve muy... No puedo distinguir a... A ver, se ve... Se ve más realista todo. Eso sí te lo puedo decir, se ve muy realista en general el juego. Pero... Podría prescindir de ello también, te digo. Me quitan más FPS de lo que gano en vista. Joder, es que lo que sí cambia es el personaje, el cabello, la barba, el saco. ¿Eso siempre se movió así? Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Supongo que sí, no tiene nada que ver con la textura. No, le moví todo, hijo. Joder, qué bien se ve. Esta lo dejé en alta, ¿no? ¿Por qué se ve tan bien? ¿A poco siempre se vio tan bien? Llevo tanto rato jugando con esa calidad. Resolución de sombras. Ojo que si puedo poner todo en alto es una caricia al alma, ¿eh? Nah, ya va mal. Se nota. ¿Qué le moví? Las últimas. Detalle de sombras, le bajo. Y... Reflejos globales le moví. Hmm. Sí, eso le moví. Reflejos globales, ¿no? Parece 28, 30, 27. Siento que va más. ¿No? No lo veo a tan pocos FPS. Ah, me puedo robar la luz del coche ya. Momento. Filtrado de texturas, medio. Iluminación volumétrica, todo esto iba en alto. Filtrado de sombras. Voy a ponerlo en medio. Fuck me. ¿Dónde lo puedo poner? Mamá huevazo. Vale, la casa abrió.
Ah, no, estaba abierto, yo lo abrí. Sí, es cierto. ¿A dónde estoy yendo? Pregunta seria. Vale, esta es la bajada del metro. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Vale. A mosquitos. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Come here before me. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. Descubriste tu primer elemento de la trama de un eco. Puedes reescribir la realidad para incluirlo en el tablero de la trama. ¿Qué? ¿Voy a tener que hacer todo eso? I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Un lugar liminal al otro lado del umbral. Selecciona elementos de la trama del agente del FBI y actívalo con Enter para reescribir la realidad de la escena de Caldera Street Station. ¿Qué dices? Ah. The scene here had changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Fumada del siglo. Ay. Ojo. Vale. Palabras de arma. Increíble. Ruleta, aprende un 5% de probabilidad de no gastar munición cuando disparas con un revólver. Espacio personal aumenta la fuerza de retroceso de la escopeta de Alan. En un 15% aumenta el área de efecto de la bengala en 25%. No sé. Raro. Ay, desaparece y aparece el del fondo. Joder, es que cómo se ve. Vale, necesito analizar cómo tenemos los gráficos. Sincronización vertical, desenfoque de movimiento no, grano de película no. Si le pongo grano de película, ¿cómo se ve? No me gusta. Ay, tú sí, tú no. Calibración de brillo, ni siquiera lo calibré.